Dios te bendiga, sé muy bienvenido a una nueva clase de EPSEP, Escuela de Formación Cristiana, Evangélica y Discipulado. Quien te habla es el Pastor Roy y recordá que soy el profesor de la materia homilética. Estamos en la materia homilética, estuvimos ya estuvimos en 2 clases, esta es la tercera, es el video número 3 de la materia homilética de EPSEP. Y estuvimos hablando sobre las diferentes interpretaciones, es decir, la Biblia tiene que leerse, las Sagradas Escrituras tiene que leerse de 3 maneras diferentes. La primera habíamos hablado que era la manera literal, es decir, leer como de manera natural, como me enseñan tal vez en la escuela cuando uno es pequeño, cuando uno comienza a ser formado. Entonces vemos la manera literal, y ya estuvimos hablando en el video número 1, dimos un pantallazo de todo lo que era la materia homilética. También estuvimos ahondando un poquito. Luego en el video número 2 estuvimos profundizando lo que era la manera literal y también lo que era un poquito la parte espiritual. Inclusive tuvieron un trabajo práctico, una tarea que hablaba de lo que era la interpretación espiritual, es decir, poder extraer lo espiritual de el texto bíblico. Y ahora vamos a meternos en la tercera interpretación, de eso vamos a hablar hoy, y hablamos de la interpretación profética. Tenemos que entender que la Biblia es la profecía más segura que existe. Tenemos, por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Señor constituyó apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, pero tenemos que entender que la profecía más segura, la profecía que nunca erra, que nunca se equivoca, es la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de una interpretación profética, tenemos que entender de que es necesario de que la Biblia sea interpretada no solamente de manera literal, no solamente de manera espiritual para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, sino además de manera profética. Hay muchísimas profecías que están en la Biblia y que algunas se han cumplido, otras se han de cumplir, y es importante que nosotros tengamos esta visión profética. Ahora, quiero ser muy claro y tratar de ser práctico en esta explicación. Cuando hablamos que la Biblia es profética, nos referimos a que un versículo bíblico, una porción de las Sagradas Escrituras, puede ser también tomado como una profecía. Por ejemplo, si está predicando un predicador, está hablando un siervo de Dios y de repente está citando el libro de Daniel y está contando la historia de Daniel cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, y de repente comienza a hablar, a extraer de esa historia literal, comienza a extraer lo que es espiritual. Podemos ver ahí un trasfondo profético. Tal vez Dios te está hablando a través de esa prédica que vas a estar rodeado, no de leones, pero tal vez de algo que representan a esos leones, como hablábamos la clase pasada, tal vez de alguna crisis, tal vez alguna prueba, alguna lucha, algún problema, incluso algún ataque demoníaco. Entonces, tenemos que entender que la Biblia puede ser y es usada de manera profética. A menudo podemos ver diferentes profetas que van a hablar y nos van a profetizar parte de la Biblia. Por ejemplo, una palabra que es muy usada entre los profetas y que Dios usa para bendecir al pueblo o alentar es el libro de Josué, allí en el capítulo 1, donde creo que es a partir del versículo 7 en adelante, donde el Señor le habla a Josué y le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el famoso versículo que todos conocemos: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, tenemos que entender que si bien esta palabra fue escrita para Josué, si bien esta palabra fue dicha
por boca del Señor para Josué, hoy puede ser aplicada como una porción o una palabra profética y puede llegar a mi vida. Por eso es necesario. Vemos en el libro de Isaías cuando se le profetiza a Satanás, donde se le dice has caído. También vemos allí en el libro de Ezequiel, donde bueno, hay una descripción y se le profetiza a Satanás el diablo y se le dice, bueno, eras perfecto hasta que se halló antimaldad, y bueno, todo lo que tiene que ver con la caída de Satanás. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de que la Biblia es profética, es porque hay una tercera dimensión que tengo que tener en cuenta a la hora de practicar la homilética. No puedo solo leer y entender de manera literal, no puedo solo hacerlo de manera espiritual, tengo que entender que la Biblia se renueva todos los días. Hay una historia que me gusta compartir en el tiempo donde había mucha persecución y no se podía predicar la palabra, los pastores no podían quedarse con la Biblia porque eran masacrados. Dicho sea de paso, hay todavía países, hay lugares donde está prohibido predicar el Evangelio y donde se tiene que esconder la Biblia o incluso aprender algún versículo de memoria. Entonces, lo que se hacía era pasar de contrabando algunos versículos bíblicos. ¿Y qué hacía el pastor? El pastor lo aprendía de memoria y luego tenía que romper ese papel, ese texto, para no ser descubierto. Y hay una historia que me gusta contar de un pastor que predicó durante un año con un solo versículo bíblico. Es decir, todo el tiempo predicaba el mismo versículo, pero al ser profética la Biblia, a medida que pasaba el tiempo iba cambiando su significado. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces Dios me va a hablar de una manera y tal vez otro día me hable en el mismo versículo, en el mismo capítulo, pero de otra manera. Y siempre Dios se va a ir enfocando, no solo de manera literal, no solo de manera espiritual, sino también de manera profética. La Biblia dice, cree en los profetas. Entonces, necesitamos creer en la profecía más segura. Hay gente que dice, no, la Biblia es un libro más, te hace bien, está bueno para dormir, pero no es un libro más. La Biblia es un libro vivo. La Biblia es Jesús, la Biblia es la palabra profética más segura. Y por eso vemos un montón de profecías que pueden cambiar nuestra vida. Y Dios sigue hablando y Dios nos sigue profetizando a través de las Sagradas Escrituras. Entonces cuando decimos que hay una interpretación profética, es porque me voy a encontrar en muchas partes de la Biblia, en muchos textos bíblicos, que me van a dar una profecía. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, me va a servir de manera literal, como una historia, me va a servir como una esencia espiritual donde voy a sacar alimento espiritual para mi alma, para mi espíritu, pero además de eso, la Biblia va a ser profética. Es decir, Dios me va a hablar todos los días de una manera diferente a través de la Biblia. Sabes que el cristiano se comunica con Dios a través de la oración, pero Dios se comunica con el hombre a través de la profecía más segura que existe, que es la Biblia. Entonces, para poder cerrar este tema y esta clase, quiero que entiendas que la Biblia es 100% profética, que muchas veces vas a abrir la palabra de Dios y te vas a encontrar con una palabra fresca, una palabra profética, una palabra rema, una palabra profunda que va a ministrar tu alma. A diferencia de cualquier otro libro, la Biblia tiene vida. La Biblia no es un libro muerto, no es un libro histórico solamente, no es un libro literal solamente, no es un libro espiritual solamente, sino que es un libro profético. Por eso en este tiempo que podamos estudiar la palabra de Dios, porque cada vez que estudiamos la palabra de Dios, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que estamos cursando una materia como esta, como homilética, Dios nos está hablando.
Por eso, si hace tiempo que no lees la Biblia, o si de repente no has podido encontrar una profecía dentro de las Escrituras, yo te animo que la busques. Voy a estar dando el trabajo o la tarea para la clase número 3. Quiero que en este video puedas entender cuál es la tarea. La tarea es que busques en la Biblia una profecía y que luego la expliques con tus palabras. Como siempre me gusta remarcar y lo voy a repetir, no tengo problema que usen las diferentes herramientas, ya sea internet, ChatGPT, IAs, asistentes virtuales, pero a la hora de hacer la tarea siempre escriban con sus palabras, porque hay cosas espirituales que solamente nosotros podemos discernir. Entonces es necesario que nosotros nos tomemos el tiempo para poder hacer una correcta interpretación, no solamente literal, no solamente espiritual, sino que también profética. Así que la tarea para esta clase es tomar una profecía, encontrar en la Biblia una profecía y luego explicarla con mis palabras. Un ejemplo que les voy a dar, pero que no pueden usar en la tarea, es la profecía que se dio en el Antiguo Testamento del nacimiento de Jesús. Dijo: una virgen concebirá y dará luz. Y bueno, y da la profecía sobre Jesús. Y después vemos en el libro de Mateo que esa profecía se cumple. Entonces, ¿cuál es la tarea? Buscar una profecía que esté en la Biblia, no importa si ya se cumplió o todavía no, y explicarlas con sus palabras. Recordá que estás en la materia homilética. Dios te bendiga, y quien te habló es el pastor Roy. Hasta la próxima.